Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Géminis. Bueno, mi queridísimo Géminis, pues ya estamos aquí con el horóscopo general de nuevo. Ya sabéis que vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Géminis. Vamos comenzando con el trabajo. Géminis, al final del vídeo te voy a dar un mensaje especial en el cual voy a trabajar con la bola de cristal. Vamos a ver, Géminis, cómo están las energías en el trabajo. Todo lo que inicies ahora mismo y donde tú estés ahora mismo, vas a dar un paso más hacia lo seguro. O sea que si estás con un contrato inestable, ¿no? O de X tiempo, vas a pasar a tener una seguridad en el trabajo, Géminis. Los Géminis que no estáis trabajando, tienes algo en mente o alguien te propone algo también que te da que pensar de si seguir con ese proyecto o no. Te da que pensar esto. Esto es algo que tú tienes que ver muy bien, porque esto conllevaría trabajar por tu cuenta, Géminis. Bien, entonces esto es algo que debes de pensar tú. También veo mucho de vosotros posibilidad de trabajar con alguien conocido, Géminis, con alguien conocido. Y formar parte de esa empresa, algo así sale también. Géminis, que tenéis un negocio, tengo que decir que se avecinan cambios. Cambios que a lo mejor son cambios que tú en un pasado has querido siempre evitar, pero llega el momento de hacerlo, pero por el bien de tu negocio. Bien, vamos a seguir. Seguimos, Géminis, con tu economía. Géminis, vas a tener que pagar algo. Pero este algo que tú vas a pagar, digamos que es para tú en un futuro tener una ganancia. ¿Bien? Entonces no te lo tomes como que esto es una pérdida de dinero. No, es que esto en un futuro a ti te va a dar una ganancia. Los Géminis que estéis esperando algún tipo de noticia del banco, préstamo y demás, te van a pedir algo más. Sí hay posibilidad de que tú tengas ese dinero, pero te piden a ti algo más. O te piden un aval o te piden algo más. ¿Bien? Para que eso se pueda dar. Los Géminis que os vengan propuestas de ganancias de dinero de otros lugares, de exterior, de extranjero, no os lo recomiendo porque sale engaño. Ahí sí te digo que sale engaño. Vamos a seguir, seguimos con lo que más nos gusta y os gusta, Géminis, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Géminis que estáis solteros. Estás comenzando a sentir algo por alguien, te gusta alguien, Géminis, pero tú a esta persona la has visto en muy pocas ocasiones. Vamos a ver, en muy pocas ocasiones has coincidido con esta persona. Te digo, Géminis, que estás en una situación de tu vida
que has cambiado muchísimas cosas que sabías que era necesario cambiarlas y que has entendido muchas cosas y que estás en una situación de tu vida muy diferente, o sea, como que ves la vida o el amor de manera diferente, o el empezar una relación de manera diferente. Vamos a seguir. Géminis, que estáis solteros. Comienza una amistad con alguien, pero debes de seguir manteniendo ese equilibrio que hay ahora mismo de amistad. Aunque tú sabes que hay algo más, no debes de ser tú el que pase esa barrera. Porque ya esa persona se lanzará cuando se tenga que lanzar. Esto es muy importante, Géminis. Esto es muy importante. Que sea así. Vamos a ver qué pasaría con esta persona. Vamos a ver, Géminis. Si se va despacio con esta persona, si no hay prisas, te digo, Géminis, que podría haber algo más en un futuro. Si se va despacio, ¿eh? Pero si esta persona ve algún tipo de intención de correr demasiado, sí te digo que va a salir corriendo. Vamos a ver perfil. Aunque muchos de vosotros creo que ya esta persona ya está en vuestra vida, pero otros entiendo que no ha llegado aún. Vamos a ver. Es una persona que en un principio se muestra inestable. Te puede... ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? Te puede dar desconfianza. Esa inestabilidad de esta persona, que tú piensas en un principio que esta persona va a lo que va y ya está. Sí puede ser que en un principio vaya a lo que vaya. Pero ahora, ¿quién me dice a mí qué relación no comienza así? Algunas lo adornan más, otras lo adornan menos, pero la realidad es la que es. Hoy día, a lo mejor antes era diferente, pero hoy día las relaciones realmente comienzan así. O sea, vamos, yo y pienso que también que antes era igual, lo que pasa que antes eran otros tiempos y son cosas que que se tapaban más, ¿no? Entonces, pero esto no se trata de cómo empieza y de las intenciones que lleve cada uno en un principio. Se trata de cómo va surgiendo, de cómo acaba, de hasta dónde llega. Se trata de eso, Géminis. Piénsalo. O sea que en ese caso yo te diría, espera que esa persona dé un paso más. Y si esto es así, te digo que vas a llegar a cosas con esta persona. De hecho, te veo que esta persona te va a hacer una invitación muy importante, que es un desplazamiento, que no deberías de rechazar, porque ese desplazamiento entre vosotros dos marcará un antes y un después. Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Géminis, que estáis solteros.
Claro que esta persona cuando a ti te conoce, es que no le puedes pedir lealtad a una persona recién conocida. Es que no se le puede, porque en los tiempos que vivimos es así, es que posiblemente esa persona esté hablando con alguien más, oye, te conoce a ti y va viendo que le gustas más y se decide por ti. Por eso te digo, Géminis, que mantengas el equilibrio. O sea, aquí dicen, oye, que esa persona posiblemente esté hablando con alguien más, pero que no te alarmes por esto, que es una persona que no tiene que rendirle cuentas a nadie, igual que tú en este momento, igual. O sea que a eso no le eches mucha sal tampoco. Vamos a seguir, Géminis, que estáis solteros. Debes de creer más en ti, Géminis, y en lo que tú puedes ofrecer, dar y ofrecer. Esto es muy importante. Y aunque tú pienses que esta persona no es para ti, aunque tú pienses eso, te digo que esta persona tiene cosas, muchas cosas en común contigo, muchísimas, que esta persona va a tener una conexión contigo más allá de lo terrenal, si te lo digo, si todo va como creo que va a ir, porque tú vas a... Yo digo, tú vas a mantener el equilibrio, como si yo te dijera, Géminis, tienes que mantenerlo, ¿no? Tienes que mantenerlo, sí. Vas a tener una conexión fuerte con esta persona, bastante fuerte. Y ya te digo que más allá de lo terrenal. Vamos a seguir, Géminis. No te me vayas porque te voy a dar un mensaje especial del amor cuando termine con los Géminis que estáis casados, los que estáis en convivencia y Géminis que estáis de novios. Casados en convivencia y novios. Estamos tratando de entender algo. Estamos tratando de entender algo, entender ciertas situaciones, entender cambios, entender comportamientos. Y todos los cambios y comportamientos que hay es una lucha que ya viene de atrás, de mucho tiempo atrás. Hay que aceptar ciertas cosas. Vamos a seguir. Vamos a seguir, Géminis, casados en convivencia y novios. Ay, mira, voy a cambiar. Me cansé. Me dañan la vista. No, mentira. Me cansé, en serio. Géminis, casados en convivencia y novios. Bueno, Géminis, mira. Hay muchas cosas en la relación que... Estos son unos meses malos y ya está, ¿eh? Ya te lo digo, Géminis. No quiero que te alarmes. Si estás pasando por esto, no quiero que te alarmes, ni mucho menos.
hay muchas amenazas en la relación que las ves, pero que no comprendes el por qué, ¿no? Estás intentando protegerte, pero protegerte no de que te vayan a hacer un daño a ti físico, ni mucho menos, no por eso, sino de un daño emocional, ¿no? Y estás esperando que esta persona, o uno de los dos está esperando, ya sabéis que son tiradas espejo, te podría estar pasando a ti o le está pasando a tu pareja. Estás esperando que esta persona diga hasta aquí, ¿no? ¿Eso va a pasar? Claro que va a pasar. Claro que va a pasar. Te puedo hablar de cambios muy positivos que van a suceder a partir de agosto. En agosto hay un hasta aquí. Y a partir de ahí es como si tu relación se reforzara. Es un cambio muy rotundo y muy positivo. También te lo digo, Géminis. O sea, que no pienses que esto es un cambio que sucede ahora y después vamos a estar igual. No. Esto es una decisión. Esto es una decisión y una decisión que refuerza vuestra relación. Por eso, en un principio, cuando he visto estas cartas, digo, no te preocupes, Géminis, porque esto es totalmente pasajero. También te digo, como te he dicho en un principio, que hay ciertas actitudes que se deben de aceptar. Bueno, pues sí, hay ciertas actitudes que se deben de aceptar. Pero sí tengo que decir algo. Y es que posiblemente vosotros estéis hechos el uno para el otro, por lo que estoy viendo aquí. Vamos a ver qué más. Ahora mismo estáis pasando por este mal momento, pero ves, Géminis, aquí hay muchos pensamientos, miles de pensamientos negativos, positivos, me engaña, no me engaña, pero yo no veo realmente a lo mejor ese engaño tan real, ¿no? Yo no lo veo tan real. Las indecisiones que tiene esta persona, más bien las veo porque no se siente esta persona plena totalmente. Y porque siente que a lo mejor quiere vivir una vida parecida a gente que conoce o algo así. Pero es que resulta que cuando uno se casa o cuando uno convive, no es la misma vida que el amigo que tenemos soltero o la amiga que tenemos soltera. No es la misma vida. La vida cambia. Y la vida cambia porque hay una serie de responsabilidades a partir de ahí. Y si tenemos hijos ya ni te cuento. Ni te cuento. Pero a partir de ahí hay una serie de responsabilidades. Y una serie de líneas que no se deben de pasar. Vamos a seguir. Géminis, casados en convivencia y novios. Te digo algo, Géminis, si estás en esta situación, deja a esta persona que piense. Déjala o déjalo que piense. Es que necesita pensar. Es que necesita ver una realidad exterior, Géminis. Ya te digo que esto es totalmente pasajero. Te digo, y te lo digo de verdad, no me sale en ningún momento. No me sale en ningún momento una separación entre vosotros. Lo que sí te dicen aquí, no le eches tanto drama aquí a la historia. Dale ese tiempo a esta persona, o si eres tú el que necesitas ese tiempo, ¿no? De pensar, de hostiarte simplemente con la realidad, porque a veces necesitamos una dosis de realidad. Hay que dar ese tiempo.
Tu relación se va a arreglar más adelante y te digo que a partir de agosto. Vamos a seguir. Vamos a seguir, Géminis, con tu mensaje especial del amor. Géminis, debes de amar sin... A ver cómo lo digo, cómo es la palabra. Sin imponer reglas, normas. Te pongo un ejemplo. Te pongo un ejemplo de me tienes que dar esa lealtad, me tienes que demostrar esto 100%. No hagas eso. Ama de manera diferente. Ama de manera diferente. Porque vas a ganar más, mucho más. Vamos a seguir. Seguimos con la salud, Géminis, y no te me vayas porque ya sabes que te voy a dar otro mensaje especial con la bola de cristal. Géminis, con tu salud, si tú estás teniendo problemas con el tema de las piernas, inflamaciones y demás, deberías de mirártelo y mirártelo bien, ¿vale, Géminis? Y luego, otra cosa. Posiblemente muchos de vosotros paséis una situación de alguna infección o algo por el estilo. Me salís de médicos, pero por posibles infecciones. Pero como siempre os digo, Géminis, sabéis muy bien que yo no soy médico. Vamos a seguir ahora sí, Géminis, con ese mensaje especial con la bola de cristal. Bueno, Géminis, no sé si muchos de vosotros habéis hecho ya un ritual que yo os dije que hicierais, y si seguís en ello. Si seguís en ello, ya vais o estáis comenzando a ver el cambio de energías. El ritual creo que lo di hace 2 semanas, en los vídeos de hace 2 semanas creo. No sé decirte ahora mismo en qué vídeo está, para los que no hayáis visto, pero creo que de 2 semanas atrás. Bueno, vamos a ver, Géminis, si algún ser querido quiere dejarte un mensaje. ¿O qué? Vamos a ver. Géminis, tú ahora mismo es como si el universo estuviera mirándote en este proceso de cambio que estás haciendo, en estos avances que estás viendo. Así que debes de actuar dejando una huella positiva, siempre en positivo. Géminis, muy importante, la letra V. La letra V está marcando mucho aquí. Géminis, no sé si tiene que ver con algún ser querido tuyo o si tiene que ver con alguna persona que va a entrar en tu vida o algo por el estilo. Hay alguien aquí, Géminis, que es que es raro. Vamos a ver. Es raro porque
A ver, sí estoy viendo una persona, Géminis, pero esta persona es que no sé qué lleva en la mano. No sé qué lleva en la mano. No sé decirte si es una cometa, si es un globo, si es algo así. Uh, em, uh, Me dice que tienes o que debes de llevar contigo una medallita, te la voy a dibujar, más o menos como me la ha mostrado esta persona, ¿bien? Es que sería así como ovalada, ovalada, sería, sí, lleva así. Algo, es que, bueno, lo he pintado muy pequeño. A ver, un momento. Sería una medallita, es pequeñita, la que me ha mostrado esta persona. Y lleva aquí como unas estrellitas alrededor y aquí llevaría como un manto, una virgen, un manto así. Es una medallita así. Así, Géminis. Pero esto que tiene alrededor me lo ha mostrado como con unas o estrellitas o flores, algo así. Una medallita así me ha mostrado esta persona, me dice que la lleves contigo, que la tienes contigo, que la lleves contigo. Dice, como que sonrías lo que no sonrío, lo que sonríe lo que no sonreí, o como que vivas lo que yo no viví, algo así. Pienso que es una mujer, ¿eh? Pienso que es una mujer. Y te digo que me sale con un matucón de pelo negro, pero negro, ¿eh? Una cara muy fina. Una cara muy delgadita, muy fina. Bueno, mi Géminis, te voy a dar un número que quiero que tengas en cuenta, el número 8. El número 8, Géminis, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje súper precioso para ti, espiritual. Y nada más, queridísimo mío, que no olvides suscribirte a mi canal, no olvides activar la campanita, como siempre te digo, y nos vemos en el próximo vídeo.